Amigos, sean ustedes bienvenidos a Sin Escape. Soy Rolando Martínez Ábalos, un placer saludarlos y por supuesto estar acompañado de mi querida Regina Montaño. Estamos súper emocionados porque tenemos un mega programa para este día. Conoceremos cómo se mezclan el fútbol y el cine, además de que tendremos a unos invitados mega especiales. Totalmente, @Mexiquense TV, @Re.Montano y @Rolando Cines para estar conectados a través de las redes sociales. Regina, ¿qué te parece si nos vamos a ver unas recomendaciones en línea y después les presentamos a nuestros invitados? Perfecto. Chequen esto. En este especial de fútbol, en Sin Escape, vamos a repasar una película y una serie que aportan válidas visiones sobre el deporte más popular del planeta, Rude Cursi, Club de Cuervos. En la ficticia aldea agrícola de Tlachatlán, los hermanos Verduzco, Beto y Tato trabajan en una plantación de plátanos y viven en casa de su madre Elvira. Ambos hermanos sueñan con construir una enorme casa en la playa para ella. Beto está casado con Toña, es el portero del equipo local y basta con verle jugar para saber por qué le apodan Rudo. Tato es un chico súper simpático que no para de enamorarse y toca el acordeón, también juega como delantero, pero sueña más con convertirse en un cantante famoso. La llegada del cazatalentos argentino Darío Batuta Vidali, que queda impresionado por el juego de los Verduzco, le cambiará la vida a los hermanos plataneros. La primera serie original de la plataforma más grande en español se sitúa en la provinciana ciudad de Nuevo Toledo, cuando después de la muerte de Salvador Iglesias, presidente del club deportivo de primera división Los Cuervos, sus hijos Salvador Jr. e Isabel Iglesias deciden luchar por controlar el equipo de fútbol. Chava se inspira en las últimas palabras de su padre, quien le dijo que sea un capitán, y decide tomar la presidencia del equipo, a pesar de su falta de experiencia y egocentrismo, mientras que la neurótica y controladora Isabel piensa que es la única capacitada para liderar al equipo. Club de Cuervos, serie creada por Gaza Larraqui, resultó nominada en la categoría de Mejor Comedia. Pues ahí están sin duda esas dos recomendaciones. Película que fue un parteaguas, una película producida por Cha 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 Films en su momento, y además también la primera serie mexicana hecha para plataforma. Bueno, pues aquí están los responsables, estas dos mentes creativas: escriben, dirigen, editan, se desvelan, se comprometen, y aquí están con nosotros Carlos Cuarón, Gaza Larraqui. Carlos Cuarón, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido este viaje justo ahora que estamos con la euforia del mundial en nuestro país? Y bueno, pues ustedes también estuvieron tocando el balompié en estas historias. No, bien, Rolando, gracias acá por la invitación y nada, pues esperando a que empiece a rodar el balón. Ahí vamos. Sí, muy contentos de estar acá y felices de ver que hay tanto cariño por la serie ahora que se está acercando el mundial y pues muy emocionados de ver de que tocamos temas en la serie que ahora están empezándose como a materializar. Premonición como los Simpson, ¿no? Que han tocado varios temas. Los Simpsons lo dijeron muy bien, avientas muchas cosas a la pared y a veces el dardo le pega al blanco. Le da el tino. Además, pues películas que siguen estando vigentes, que las nuevas generaciones también gracias a las redes sociales encuentran y que dicen, oigan, yo no conocía esto, pero estoy completamente enamorado, fascinado con estas historias, y que también recuerdan muchísimo a lo que pasamos nosotros en nuestra infancia, a lo mejor, ¿no? El salir a jugar con nuestros amigos, el juntarnos en familia, ver los partidos, y qué bueno que ahora también podemos disfrutar pues de diferentes cintas, o en este caso también series, que recuerdan y remontan parte de nuestra cultura. Oigan, además también ambos filmaron en Toluca, ¿no? ¿Cómo es estar en los estadios? ¿Cómo llevan esta logística? Segunda temporada. Sí, la segunda temporada, bueno, Rude Cursi, ¿no? Por ahí estos entrenamientos. ¿Qué pasa con esta cuestión como directores, ir a un estadio, ¿no? Si bien ustedes tienen control con sus actores, ¿qué retos de producción enfrentan a estas cuestiones de estar filmando en estadios?
Pues bueno, filmar en un estadio es difícil porque en donde pongas la cámara se va a ver un montón de gente, sobre todo si es un partido que se supone que está jugando con estadio lleno. Y entonces, pues en primera hay una cuestión con extras que tienes que estar moviendo. Antes de eso yo diría hay una cuestión con el clima. También. ¿No? Si yo filmé en el verano, es muy inestable, ¿no? En las mañanas tienden a ser soleadas y las tardes nubladas. Entonces, si estás en la cancha, digamos, tienes que escoger si quieres un look con contraste y con sol o un look con menos contraste y luz más suave que implica que está nublado y mantenerlo. Y entonces estás persiguiendo la luz todo el día. Ese es mi recuerdo de estar filmando en el estadio Nemesio 10, que escogimos el fotógrafo y yo irnos por las nubes. Entonces había sol, nos íbamos a los techos a filmar a Alto Mar y a la gente y distintas cosas. Se iba el sol y rápido improvisábamos y estábamos filmando a los actores. Estaba entre sí que no, la segunda unidad se iba a hacer extras. ¿No? Entonces, filmar en un estadio es complicado, además las distancias son muy grandes, claro. En un estadio, y entonces es como, lo que haces es como tener una estufa en donde tienes un quemador a todo lo que da, que es lo que estás filmando, y tienes otros 3 quemadores a fuego muy lento. Están preparando las cosas para ir. Que sigámonos ya. Todo es caro. Prender las luces de un estadio es caro. O sea, en un estadio todo es caro. ¿Ah, sí? Oh, sí. Órale. Sí, el público era la parte más difícil, que se vea lleno era la parte más difícil. Conforme las temporadas fueron progresando, más podíamos mejorar la técnica de hacerlo, pero inversamente habían más cosas que filmar. En la temporada 4 ya era una locura que teníamos que tener una unidad de fútbol que cubría los partidos. Entonces Roberto Aguilera, que le fascina el fútbol, montaba jugadas y como con un espíritu más comercialero le metía más drama a la cancha, porque a mí no era lo mío. Entonces, hubo un día donde me acuerdo de pararme en el palco de los hermanos Iglesias a ver la cancha, y teníamos una unidad filmando una historia secundaria en los pasillos, otra unidad filmando jugadas de fútbol en la cancha, otra unidad filmando otro partido en el otro lado de la cancha, y yo dije, es que esto es una locura, esto ya no es dirigir, es administrar. Ya se descontroló. ¿No? Sabemos que pues las películas o las series de fútbol necesitan tener escenas de fútbol que hasta cierto punto pareciera que incluso son coreografiadas, ¿no? Tienen que hacer ensayos. ¿Cómo funciona esta dinámica también para que los actores se sientan cómodos y puedan realizar esas maniobras que parecen casi que son naturales? En ese sentido, Rudo y Cursi es una película peculiar porque, digamos, es una historia de rivalidad entre hermanos en el contexto del fútbol. Entonces no es que veamos mucho fútbol, al contrario, lo que vemos son las reacciones a lo que está sucediendo en la cancha. Solo hay 2 momentos en donde vemos fútbol que se ven en un noticiario, ¿no? Un montaje de paradones del Rudo, pues que ahí tuvimos a Diego aventándose muchas veces y la edición hace maravillas, ¿no? Y luego uno que llamábamos la jugada mágica del Cursi, que pues es una jugada que me plagié de Ronaldinho, literalmente de un YouTube, que Gael nunca no entendía cómo le íbamos a hacer, y entonces pues la coreografié, ¿no? Con futbolistas para que se vea, y Gael, que también parece futbolista, para que pareciera en serio, y entonces la grabé, y cuando la grabé la primera vez, así, la primera toma, porque le digo a Gael, ven, ¿no? Entonces la ve y dice, no, pues sí soy un chido, ¿no? y pues esa es la magia del cine. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué sienten de estar en casa escribiendo la historia? Era una etapa en su vida que estaban escribiendo estos proyectos, otra etapa de su vida que las filmaron y otra etapa de su vida que estrenaron, ¿no? El boom y el exitazo. ¿Qué hay de toda esta creación de un primer proceso a lo que hoy en día significan sus trabajos y sus personajes? Pues mira, lo que pasa es que como que, al menos en mi caso, yo no soy muy consciente de todo eso que acabas de decir. O sea, es nuestra chamba, es lo que hacemos, es lo que quería hacer. En el caso quería hacer Rudo y Cursi, la película, la hice, conseguí los medios para que se pudiera hacer y lo logré.
Y entonces estás concentrado en cada momento. Cuando estaba escribiendo, pues quería que el guión estuviera lo mejor posible, ¿no? Y entonces recibiendo las notas de mis productores, pues que me daban buenos revolcones, ¿no? Está increíble. Luego estar filmando lo mismo, en una intensidad impresionante. Además, Rudy Cursi es una película grande para ser mexicana. Sí. Entonces fue muy intensa, fueron muchas semanas de rodaje, días muy largos, ¿no? Mi ópera prima, además como ópera prima, es una película muy difícil. Y entonces si yo me ponía a pensar que era mi ópera prima, me hubiera aterrado. Entonces, no, yo pensaba en que quería hacer mi película y la hice y la saqué. Me acuerdo de como que procesar toda la experiencia terminando de filmar Los Nobles, de que estaba tratando de entender estos nuevos sentimientos que estaba viviendo, que eran una euforia muy nueva y especial. Y eventualmente iba entendiendo que le había tomado mucho cariño a Carla y a Luis Gerardo y a Gonzalo y a Anis, a Juan Pablo. Y a todos porque durante 4 años estuve yo tratando de darle vida a estas ideas abstractas en mi cabeza, y llegan estos actores a fertilizar esas ideas y juntos le dimos vida a estos personajes. Entonces empiezas a decir qué peculiar trabajo es este. Y ya que terminas de hacer todo esto, los equipos de mercadotecnia, en mi experiencia, empiezan a emocionarse de la historia, la adoptan, empiezan a salir chistes internos del set al grupo de mercadotecnia, y de repente esos chistes se vuelven campañas de mercadotecnia y el público los empieza a adoptar como chiste interno, y cuando sale la serie o sale la película y la gente lo adopta, esa es mi droga. Ahí dices, o sea, el puente de la computadora a que ahora sea parte del chiste interno de la cultura, ese es el regalo para mí. Oigan, vamos a hacer una pausa, seguimos platicando. El día de hoy tenemos 2 invitadazos de lujo. Gracias por acompañarnos en Sin Escape. Por supuesto tenemos a Gasa Larraqui, a Carlos Cuarón, Gasa Larraqui. Están con nosotros, ya está la euforia del fútbol. Ellos tienen trabajos que hacen alusión, diferentes ángulos, ¿no? En el caso de la ópera prima de Carlos, 2 hermanos rivalizando por ser la estrella de fútbol. En el caso de la serie de Club de Cuervos, pues igual, también ahí están los hermanos buscando tener el poder y el equipo, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Regina. Regresamos, por supuesto, están disfrutando de Sin Escape. El director Raúl Busteros nos presenta una historia donde la memoria y la identidad se entrelazan para retratar el legado del exilio español en México. En colaboración con el IMCINE, disfruta de Otaola o la República del Exilio, domingo, 22 horas. Seguimos con estos invitados mega especiales que tenemos justamente en una época donde el fútbol está en su máximo esplendor acá en nuestro país. La justa mundialista pues une que nosotros estemos como familia, con amigos, y por eso nos da muchísimo gusto tenerlos por acá. Gas, esta pregunta es especialmente para ti. Sabemos que en Club de Cuervos hay un personaje súper querido que es Hugo Sánchez. ¿Ustedes imaginaban que iba a tener este exitazo con las personas? ¿Cómo fue para ustedes ver que era un personaje tan querido? Olfato. O sea, últimamente en la oficina de mi papá había un director de cuenta que se llamaba Diego Luna. ¿Diego Luna? Ajá. ¿Ah, sí? Órale, como el artista. Y la gran broma que mi hermano hacía, que era un chiste recurrente, era decir, sí, ahorita Diego Luna se los hace. Y los clientes siempre decían, ¿cómo? Aquí está, ¿lo quieren conocer? Diego, ven. Y entonces entraba Diego Luna, que no era quien esperaban ver, y siempre generaba mucha risa eso. Entonces, como que empezamos con esa idea de que haya alguien que sea Hugo Sánchez, y poco a poco, y todo empezó porque los escritores eran gringos y sentían que Chava necesitaba un asistente, y yo decía, no es común, o sea, la mayoría de la gente trata de tener a la secretaría viejita de toda la vida, no es tan común los asistentes, pero se me hacía filosóficamente algo que valía la pena que cambie culturalmente, para que empecemos una fabriquita de que entre asistentes jóvenes a aprender
y vayan subiendo. Entonces dije, hay que ponerlo. Y les hablé de Diego Luna y le pusimos Hugo Sánchez. Y entonces, sí, Leo Simbrón acababa de filmar con Chucho Zavala y cuando leyó el papel dijo, yo les tengo al actor. Hicimos casting, pusimos a Luis Gerardo y a Chucho juntos en el cuarto. Fue química inmediata y lo demás ya era de bajada, ya sabías, o sea, ya sabías que iba a ser oro. Y Luis y Chucho hicieron una química divina, se bromeaban todo el día, bromas que no estaban escritas, donde de repente él decía, ¿por qué traes suéteres de César Costa? ¿No? O sea, ya era, ese era el runner, entonces, como que no, son apuestas y no sabes si van a conectar o no, pero nos fue bien ahí. Pues todo un hitazo, ¿no? O sea, sí. Que al final, también lo que mencionabas hace unos instantes, que se rescatan muchísimos audios, hay muchísimos memes de la serie, entonces también luego como que siempre está en nuestra mente y decimos como, vamos a verla, ¿no? O sea, de forma inconsciente, como que todo el tiempo estamos pensando en Club de Cuervos. Sí, eso es precioso. Sí, ha sido un fenómeno, ¿no? Oye, Carlos, ¿qué pasa justo con estos recuerdos en la infancia, con tus brothers de la cuadra? ¿Jugabas fútbol, no jugabas? ¿Tienes algún equipo? ¿Los Pumas le vas, no le vas? Pues nada, o sea, a mí, yo soy la oveja negra de la familia. En mi familia sobre el fútbol, pues no, era panball, era cosa de nacos. Ok. Y pues yo soy naco, ni pedo, así salí. Y entonces pues mis hermanos no jugaban ese deporte, jugaban fútbol americano. Órale. Y a mí me entró, pues porque justo me entró, para aquellos que vieron Roma, el personaje más chiquito, pues se supone que soy yo. Salgo con mi playera del Cruz Azul, porque le iba al Cruz Azul. Que acaba de ganar, Y ¿no? le empecé a ir al Cruz Azul ese año por la coyuntura de razones que se dan, nunca es una sola cosa. La primera, pues es que había este ambiente un poco sepulcral de la separación de mis padres, ¿no? Entonces no había quien me hiciera caso los sábados. Y entonces un día se me ocurrió el sábado en la tarde prender la televisión de mi abuela en blanco y negro y ¡pum! Vale, que el Cruz Azul jugaba a las 5 de la tarde. Entonces pues, me hice aficionado al Cruz Azul y ese mismo año le gana 4-1 al América, su primera final. Mis primeros recuerdos son esos y por supuesto mi primer gran héroe, pues, el Superman Marín. El fútbol en mi familia no era algo que sucediera. Y entonces aprendí a jugar solo, que también es patético, por eso soy Contra la pared, ¿no? Ahí ya pateabas. Pues, contra la pared y contra lo que se deje. Y entonces también, como rompía las ventanas, entonces mi abuela prohibió los balones y las pelotas, entonces tenía que jugar con esas pelotas de esponja o de tenis. Okay. Entonces por eso mi técnica es tan defectuosa, pues porque aprendí a jugar solito y con pelotas de tenis. Y entonces por eso yo he jugado fútbol toda mi vida, sigo jugando al día de hoy y por eso pues siempre he sido tronco plurifuncional. O sea, funciono igual de tronco en las 11 posiciones. Gas, ¿tú tienes igual así como alguna anécdota que recuerdes que hizo enamorarte del fútbol, que también a lo mejor inspirara la serie? A mí me gustaba el tenis. Sí. Gran respuesta. No tiene nada que ver. Y mi papá, que tenía una insistencia muy grande en que caminemos los mismos pasos que él. Y luego para entrar a la industria de los comerciales, todos los creativos aman a los Pumas. Entonces tuve que fingir Soy Puma. en los festivales de Goya. Círculo de Oro y todos estos eventos de que... Y entonces un día ya extrañaba a mis amigos, nos graduamos de la universidad y se juntan todos a ver la Champions en la cantina del Bosque. Y yo otra vez así, como el niño que persigue a sus amigos en el patio, entro a la cantina y empiezo así, ¿qué va? ¿Cómo van? Nadie habló. Estaban con una cerveza comentando lo que estaban viendo en el partido y dije, verga, me vale madre y estos güeyes no están hablando y es un 1-1, es hora de ver a la pintura secarse, ¿no? Y dije, tengo que salir del closet. Y dije, ¿saben qué? No me interesa. Odio el fútbol. Con permiso. Lo odio, con locura y pasión. O sea, me caga filmar comerciales de gente jalándose la camiseta de la selección mexicana para que compres llantas Goodyear. No me gusta. Es más, ¿por qué le van a un equipo? Y como Carlos dijo, ¿por qué depende su felicidad de que gane el equipo? ¿Qué crees?
si eres el aficionado más grande del Cruz Azul y vas a la cantina con los jugadores a abrazarlos, a decirles, ganamos, te van a decir, no, Ganamos. nosotros ganamos. Tú no. Tú ¿Qué no. hiciste? Claro. Entonces, ¿qué es esto? Extra. Club de Cuervos fue creada por un Villamelón. Fuerte declaración. Sí, Ni Oye, siquiera pero a lo una mejor- afición, Gary. Oye, pero a lo O sea, mejor fue su no, alter y ego, es- ¿no? lo odio. O sea, no puedes odiar a alguien a quien no conoces. Yo lo conozco muy bien. Odio. demasiado americanista cerca de ti, cabrón. O sea, eso es lo que puedo decir. No. Eso es pero lo que los producen Pumas, los ¿no? Está la cuestión americanistas, cabrón. ¿Qué pasa con estos fenómenos? Bien lo decías, Carlos, a veces la felicidad depende de esto y los mexicanos son tan apasionados, ¿no? Eso creo que define mucho a los mexicanos, nuestra pasión por las cosas. Tenemos que nada más encaminar bien esa pasión, porque si no podemos dejar que nuestra felicidad dependa de la capacidad de 11 jugadores en la cancha, porque además esos jugadores no representan un país, representan el fútbol de un país. ¿Qué es eso? Nada más, es un juego. Intereses, las Y empresas, entonces, patrocinadores y demás. Sí, bueno, pero todo es el mundo moderno que ha creado, pero todo eso es estúpido y superficial. Lo importante que es el juego, es un juego. Y entonces lo tenemos que tomar como un juego. Ujú. Perfectísimo. Vamos a regresar un poquito. Y si ustedes tuvieran que hacer otra vez estas producciones en la actualidad, ¿qué cambios realizarían? ¿Qué les gustaría hacer? Bueno, es diferente. O sea, si lo volviera a hacer, ya no cometería los errores novatos que hice, que fueron, o sea, la lista es más grande que este edificio. Entonces eso sería lo primero, o sea, mucho mejor planeación. Y sobre la selección nacional, no sé, ¿qué sería una buena idea de la selección nacional? O sea, hacer una ficción en donde gane el mundial. Sí. Porque no lo vamos a ganar en la realidad. O sea, si se trata de jugar a eso, a seguir jugando, como es el juego mismo y como es lo que hacemos, como lo dijiste, Ajá, que ajá. lo que hacemos también es un juego. Sí, Y la vida es un juego al final Sí, del sí, día. sí. O sea, no estaría mal, ¿no? O sea, es un amigo que hizo un libro sobre el árbitro, ¿no? Y lo cuestiona, a la figura del árbitro, lo hace pedazos durante casi 200 páginas y no lo mata al final. Y entonces yo lo que le decía es, pero ¿por qué no lo matas? No los podemos matar en la vida real, pues porque eso sí éticamente es irresponsable. Pero lo podías haber matado en tu libro y entonces todos los demás hubiéramos sido felices. Entonces es un poco eso. Hagamos una ficción de una selección mexicana que gana. Y que se vuelve de época. Oigan, finalmente, ¿cómo van con proyectos? Viene una segunda temporada de La Oficina, que fue un Sí. exitazo. Sí, ya empezamos a filmar el 6 de julio. Estamos ya desarrollando el guión de Se cayó el sistema para hacer la película. Y estoy a 2 pasitos de probablemente entrar a un momento de mucha energía para poder hacer la película de la biografía de Juan Gabriel. ¿Tú, Carlos? Chido. Yo espero a ver las cosas que haga. Me sentaré en mi tele. Esos son mis planes. No, pues, o sea, mira, no es que sepa hacer muchas cosas y entonces si no estoy dirigiendo, pues estoy escribiendo. Y estoy escribiendo y estoy levantando los proyectos que quiero dirigir y producir, ¿no? Entonces, pues estoy en eso desde que acabé mi película anterior, pues. La cuestión es que, pues este medio es peculiar, ¿no? Entonces creas un montón de proyectos y de ese montón, pues 1 o 2 son los que salen, esa es la verdad. Los más afortunados, todos lo que hacen sale. Claro, ven la luz, ¿no? Yo Y no otros, soy pues, afortunado en ese sentido. Entonces, pues nada, escribes proyectos para venderlos y unos se venden, otros no. Y por vender quiero decir, los colocas, pues, pues, también puedes ir a través del subsidio a hacer tu película. Perfecto, pues muchísimas gracias, de verdad que es un gusto contar con sus ideas, con esas perspectivas. Lamentamos esa pregunta que sacó a la luz, que no te gusta el fútbol. Creo que Ojalá. estuvo buena, ¿no? Estuvo buenísima, Sí, fue lo es- mejor. Fue para hablar del fútbol. Y al rato en Twitter funado, ¿no? De cómo que no le gusta el fútbol. No es secreto, no es secreto, yo ya lo había dicho antes. No, está muy bien, y además lo tienes muy asumido y tú eres tenista, Gary. Sí, Está padre. pero ya nunca aprendí. Entonces me limito al pádel, ¿no? Ya.
Ok, al pádel y pues juega a los quemados con tu papá, pues porque te obligó a jugar fútbol. Pero bueno, es parte de nuestro aprendizaje, de nuestra infancia, Sí. ¿no? Y de no tener un poder de decisión tal vez en ese momento, ¿no? Somos Ya de niños. uno grande, ya decide y ustedes han decidido sus carreras y han hecho muy buen trabajo, ¿no? En la industria. ¿No? Y le agradezco a mi papá que finalmente me dio la materia prima de odiar algo tanto que hice una serie al respecto. Gracias, pa. Gracias por todo. Queridos, muchísimas gracias. Fue tu impulso durante Club de Cuervos. Carlos Cuarón, gracias. Gasa Larraqui, Gracias a ustedes. Carlos Cuarón, un placer que nos hayan acompañado el día de hoy en Sin Escape aquí en la Cineteca. Y bueno, pues seguiremos al pendiente de sus trabajos como a lo largo de ya estos casi 21 años, ¿no? Sí. Chido. Bueno, pues Gracias. ahí está, Regina, Muchas muchísimas gracias por gracias. Muchísimas invitarnos. gracias a ustedes. Sí. Gracias a ustedes, por supuesto, a todo el equipo, a toda la familia Sin Escape que estuvieron en esta transmisión especial en la Cineteca Nacional, a nuestros amigos de la Cineteca por las facilidades para la realización de este programa. Soy Orlando Martínez Ábalos, gracias, nos vemos en una próxima de Sin Escape, disfruten el domingo.